¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien, la verdad es que nosotros ansiosos por otra vez tener el resumen de noticias. Pues una semana nuevamente muy intensa y donde otra vez hay que hablar de Grecia, donde sigue muy agitada la actualidad. La noticia, la última novedad, es que ayer renunció el primer ministro griego a poco de asumir. Alexis Tsipras presentó su renuncia, lo anunció en un discurso televisado en la víspera. El líder de Syriza se va como primer ministro de Grecia después de que se haya aprobado lo que fue el primer tramo del rescate a ese país en medio de fuertes polémicas y de una rebelión que tuvo que enfrentar dentro de su partido, que no está de acuerdo con el paquete de medidas de ajuste que tuvo que ser aprobado para que pueda acceder Grecia a ese rescate para evitar entrar en default. Alexis Tsipras anunció su renuncia y convocó a elecciones anticipadas que serán el próximo día 20 de septiembre. Lo hizo tras la aprobación, como decíamos, del primer tramo del rescate y el primer pago de la deuda que se tenía que hacer al Banco Central, y después de una muy fuerte rebelión dentro de su propio partido y de manifestaciones también en la calle en contra de esos ajustes. En una semana en la que además empezó la ola privatizadora, también impuesto por los acreedores, que son el Banco Central, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Esta ola privatizadora comenzó con la concesión de 14 aeropuertos que ya han pasado a manos privadas. Vamos a cambiar ahora de tema, nos referimos a Ecuador, donde también está muy agitada su actualidad, con huelga y protestas desde el 13 de agosto, es decir, desde hace ya más de una semana, y también con enfrentamientos, algunos violentos. Estas jornadas de protesta y de huelga fueron convocadas por sindicatos y movimientos sociales en contra de la reforma constitucional que impulsa el presidente Rafael Correa, que pretende la reelección indefinida, incluyendo la de su propio mandato, es decir, una intención de Rafael Correa de perpetuarse en el poder. Ayer hubo nuevamente marchas a las que se suman, y esto es lo singular, indígenas, es decir, integrantes de los pueblos originarios de ese país, de Ecuador, quienes participan activamente en estas protestas, están acampando en el centro de Quito y también se suman a las marchas que se realizan. Ayer intentaron rodear, tomar, cercar edificios públicos y protagonizaron, como estamos viendo, incidentes con la policía, tanto los indígenas como otros manifestantes que estaban participando. Los indígenas se enfrentaron con los agentes policiales con lanzas, es decir, con sus ancestrales armas, y hubo unos 8 agentes policiales heridos en estos enfrentamientos en el día de ayer. Desde que comenzaron estas protestas violentas, como pueden ver, ya hubo 35 heridos y más de 100 detenidos en Ecuador, que continúa en este estado de violencia por esa intención del presidente Rafael Correa de instaurar la reelección presidencial y también de otros cargos de manera indefinida. En Tailandia también hubo noticias esta semana, también desagradables, ya que se produjo un atentado, el peor en la historia de ese país, con la explosión de una bomba en un templo hindú que dejó una veintena de muertos y 120 heridos. La bomba fue colocada en un momento que se estaban concentrando muchos feligreses en un santuario hindú en Bangkok. El país es dirigido por una junta militar desde hace 1 año y medio y no cesan las manifestaciones de violencia y atentados, aunque este, como decíamos, ha sido el de mayor gravedad. Una persona fue detenida como presunta autora de este atentado, aparece en un video portando una mochila, es un joven, y después aparece en una imagen de ese mismo video sin la mochila, por lo que se cree que llevaba este joven esa mochila con la bomba que fue la que detonó en ese templo hindú, causando esa muerte de 20 personas. También muertes en una semana muy trágica se registraron en Indonesia, donde se estrelló un avión contra una montaña. Estaba realizando un viaje corto de tan solo 45 minutos en medio de malas condiciones climatológicas, y aparentemente eso fue lo que hizo que la aeronave se estrellase contra una montaña a nada más que 10 minutos que tener que aterrizar. El saldo fue la muerte de la totalidad de las personas que viajaban en ese avión, 54 víctimas en total, 5 tripulantes y 49 pasajeros, entre ellos 5 niños, 2 de ellos bebés. El avión llevaba además $500.000 en efectivo que iban a ser entregados a las familias más necesitadas. Parte de ese dinero pudo ser rescatado una vez que se localizaron los restos del avión y los cuerpos sin vida de las personas, pero otra parte de ese dinero se quemó en las mismas bolsas en las que eran llevados. Indonesia tiene una muy triste historia en cuanto a catástrofes aéreas. Esta es la tercera de magnitud
en lo que va nada más de este año. Y vamos a dejar el tema de las muertes y de las tragedias para hablar de algo más grato, que es la postulación del Papa Francisco, de nuestro Papa argentino, para el Premio Nobel de la Paz. Es la tercera vez consecutiva que se lo postula, es decir, desde que es Papa siempre ha estado postulado como candidato a Premio Nobel de la Paz. Francisco integra una lista de 20 candidatos, los 20 candidatos finales elegidos entre un total de 273. El motivo principal, ¿quién es el que propone? Son organismos nacionales e internacionales de distinto tipo los que proponen los candidatos de todo el mundo. Llegan las propuestas, en total hubo una lista de 273 postulantes y de esos 273 un jurado eligió esta lista de los 20 candidatos finales al Premio Nobel de la Paz. Igual 20 es un número grande, ¿eh? Efectivamente, son muchos candidatos y de esos quedan estos 20 y ahora habrá que ver quién es el que se lleva el Premio Nobel de la Paz. La postulación del Papa se debe fundamentalmente a haber tendido diálogos, puentes entre Estados Unidos y Cuba, que como saben han restablecido sus relaciones diplomáticas. Este fin de semana era abierta la embajada del país estadounidense en territorio cubano, donde se izó la bandera de los Estados Unidos con la presencia de John Kerry. Sí, y un llamado también a la charla, al debate, a hablar justamente como Chile y Bolivia, ¿no? Efectivamente por la salida al mar y también ahora la novedad, aunque lo ha minimizado un poco el Vaticano, de tener que intentar un diálogo entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas. Y como última cuestión, les comentamos que hackers estadounidenses difundieron una lista de millones de personas infieles. Hackearon un lugar de citas para personas casadas, de citas extraconyugales, que se llama Ashley Madison. Nombres de usuarios, nombres y apellidos reales de la persona, emails y hasta teléfonos han sido difundidos por internet. 32 millones de personas son las que se ven de alguna manera involucradas por este trabajo de hackeo a un lugar de citas extraconyugales. Y un último apunte, va a haber que estar muy atento en los próximos días a lo que ocurre en Corea, entre las dos Coreas, porque Corea del Norte ha declarado el estado hoy de preguerra con Corea del Sur. Lo ordenó el líder norcoreano Kim Jong-un, quien ordenó a sus tropas que estén listas para el combate. Bueno, atento, 32 millones de infieles, nos quedamos como choqueados con el número. Sí, tenía para difundir algunos nombres Carlos Serenelli, pero como no hay tiempo, para el próximo programa. Para el próximo programa.